la epístola de Primera de Juan, la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículos 7 al 17. Vamos a leer 10 versículos. Yo voy a leer y la iglesia me siga silenciosamente. Dice así la santa palabra de Dios. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, todavía está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cierre tus ojos, vamos a orar. Querido Dios, amantísimo Espíritu Santo del Señor, tú eres el que nos conduce a tu verdad, nos enseña todas las cosas. Tu Espíritu, Señor, ministra al corazón y entra al profundo, Señor, del alma del hombre, en donde está la división del alma y del Espíritu, y tú ministras y tú hablas. Dios querido, por favor, habla con nosotros, ven sobre nosotros, y que sea yo apenas un vaso, un instrumento en tus manos, oh Dios, para que ministre fielmente tu santa y poderosa palabra. Ayúdame a exponer estos versículos de acuerdo a tu voluntad, para que la iglesia comprenda qué es lo que tú quieres enseñarnos el día de hoy. En nombre de Jesús, nosotros te pedimos, para la gloria de tu nombre, que tú crezcas, que yo mingue en nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Aleluya. Iglesia querida, nosotros vemos esos versículos, esos 10 versículos, y los podemos dividir en 3 partes. Vemos la primera parte cuando Juan habla de los versículos 7 hasta el 11, hablando del mandamiento del Señor. Después vimos de los versículos 12 al 14, él haciendo una justificativa de por qué les ha escrito. Y por fin, vemos él tomando un otro tema, de los versículos 15 al 17, cuando él habla del sistema del mundo. Es decir, el sistema mundano anticristiano. Entonces vamos a arrancar desde los versículos 7 para entendermos mejor de ese asunto que está hablando Juan. Y ese asunto que él está hablando en los versículos 7 adelante, está hablando y defendiendo la identidad del creyente verdadero. ¿Cómo identifico el verdadero cristiano, el verdadero creyente? Y mira que él siempre está trabajando con una dicotomía, con un contraste entre luz y tinieblas. Un contraste en toda la primera epístola de Juan, entre el amor y el odio. Un contraste entre la verdad y la mentira, justicia e injusticia, el falso, el verdadero. Y acá aparece con las palabras de Juan, a partir del versículo 9, que él dice, el que dice que no está en la luz. Esas palabras iniciales, introductorias,
Cuando él dice el que dice, parece que él está defendiendo la doctrina verdadera de las falsas doctrinas. Es como si estuviera alguien en el seno de la iglesia que estuviera diciendo al contrario de lo que él dice. Entonces él está enseñando la doctrina de los apóstoles y está diciendo, el que dice lo contrario de lo que es la escritura o lo que ustedes han oído. Y repetidamente él dice, ustedes ya han oído desde el principio. Ustedes han oído desde el principio. Y habla como 3 o 4 veces esa misma frase. Si no, te muestro, por favor, abra su Biblia. Entonces, capítulo 3, versículo 11, dice así, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Después él viene y dice también acá en el versículo 24 del capítulo 2, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo habéis oído desde el principio, permanece en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Entonces Juan repite esas palabras, lo que han oído desde el principio, lo que han oído desde el principio. ¿Qué es lo que notamos con eso? Nosotros notamos que Juan en toda la primera epístola desarrolla el sentido de qué significa el amor de Dios. ¿Cómo que usted puede probar que ama a Dios? ¿De qué manera usted da pruebas o evidencias que realmente es un verdadero salvo o que es un cristiano verdadero? ¿De qué forma usted da esa evidencia? Nosotros sabemos, y Juan también nos presenta acá en su primera epístola, nosotros sabemos que Dios tiene su manera de probar que nos ama, de probar que nos ha amado, de forma que Él se ha entregado por nosotros en primer lugar. Y Juan nos presenta en varios lugares. Primero Él dice que nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Es decir, ese amor que nosotros decimos tener por Dios, decimos sentir por Dios, solamente es posible porque no arrancó de nosotros, arrancó de Él primero. Él primero nos ama para que nosotros podamos desarrollar en nuestro corazón un sentir de amor por Él. Porque antes que Cristo viniera a morir por nosotros, nosotros lo rechazábamos cuando rechazábamos sus leyes. Nosotros rechazábamos a Cristo y al Mesías, al enviado, el Salvador de Dios, cuando rechazamos las leyes de Dios mismo. Cuando rechazamos los 10 mandamientos y cuando nos aburrimos con lo que Dios nos manda hacer, ya estábamos declarando nuestro enojo, nuestro rechazo, nuestro odio por el mismo Dios. Por esa razón, nosotros nunca declaramos a partir de nosotros el amor que tenemos por Dios antes que Él haya muerto por nosotros, siendo nosotros todavía pecadores, como dice Romanos 5, que Dios da prueba del amor de Él para con nosotros, habiendo Cristo muerto por nosotros, siendo nosotros aún pecadores. No murió por buenas personas, no murió por víctimas. Esas falsas enseñanzas que dicen, no, usted no es un culpable, usted es una víctima, usted es un reo, usted es un pobrecito, usted está esclavizado por el espíritu de la mentira, el espíritu del homosexualismo, el espíritu, eso es todo mentira. Usted no necesita una liberación únicamente, usted necesita arrepentimiento. Arrepentimiento de tu pecado, tener la conciencia que sos pecador y arrepentirte porque dejas de ser víctima y te asume como pecador. Cristo ha muerto en la cruz por culpables, pecadores, no por víctimas que necesitan una liberación. Y esa muerte en la cruz es la mayor prueba que Dios tiene de que nos ama. Pero Dios no usa de excusas, no usa de paños fríos, no. Dios usa de la verdad y dice, sos culpable, pero yo me entrego por ti. Yo me muero
para darte la vida. Yo tomo tu condenación sobre mí. Mira conmigo capítulo 4, versículo 10. Dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. Mira cómo endosa lo que estamos hablando. Sino en que Él nos amó a nosotros. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros. Y ya aprendemos con todos los detalles, el sentido y el significado de la palabra propiciación en la prédica anterior. Y viene más adelante y dice, versículo 19, dice así, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, mira la prueba de evidencia de que tú sientes amor real por Dios. No es porque arrancó de vos, somos buenas personas, o quizás por ahí sentimos algo desde nuestro adentro y nosotros fuimos a Dios porque lo amamos. No. Si Él no hubiera muerto por nosotros, nosotros jamás seríamos tocados por su espíritu, en el sentido de decir, nuestro duro corazón jamás habríase rompido, despedazado, rendido, constreñido por semejante amor. Porque tuvimos toda la oportunidad de la vida. Usted nunca ha visto en la historia del pueblo de Israel, nadie obedecer la ley 100%. Esa era la oportunidad de mostrar que amábamos a Dios, obedeciendo a sus mandamientos. Todos nosotros fallamos hasta Cristo. No sé si me entiende, hasta la llegada de Cristo hemos fallado. Hasta antes que venga Cristo hemos fallado. Entonces, después de Cristo, el enojo y el odio que teníamos y que sentíamos por la ley de Dios, Él convierte nuestro corazón, no para obedecer a la ley por temor de la ley del castigo, sino que para obedecer a la ley, porque esta desobediencia que yo tuve con la ley causó la muerte de Él. Y cada vez que mis ojos miran la ley de Dios, yo me recuerdo de la acusación que yo puse sobre Él, porque he sido desobediente. Y mis ojos contemplan la ley de Dios y mi corazón se constriñe porque digo, por esa desobediencia ya un inocente ha muerto por mí. Y ahora obedezco y amo la ley del Señor porque siento que estoy liberado de esta culpa y que mis pecados fueron echados sobre mí Jesús. Y cuando me deparo con la ley de Dios, veo a Cristo. Me recuerdo de la sangre del Cordero derramado por mi vida. Me recuerdo de la condenación de Cristo en lugar mío. Y mi corazón se convierte en amor. Yo digo, jamás puedo de vuelta desobedecer esa preciosa ley de mi Señor. Él nos libra de la ley, del castigo de la ley, de la obligación de la ley, del peso de la ley, para amarnos a la ley de Dios. Eso Juan nos demuestra, porque dice varias veces, aquel que dice que le ama y no obedece a sus mandamientos, pastor, pero no estamos liberados del mandamiento, no estamos liberados de la carga de la ley. ¿De qué forma vamos a seguir con los mandamientos? Si usted no ha leído todavía Romanos 8, versículo 1, que dice, porque la ley del Espíritu y vida nos ha librado de la ley de pecado y muerte. ¿Se recuerda de Ezequiel cuando dice, el alma que peca, esa morirá? La mujer que adulterase, esa sería apedreada. Ley de pecado y muerte. Ahora viene Pablo y dice, la ley del Espíritu y vida, no nos quitó la ley. Por esa razón, Juan presenta acá diciendo, no les doy un mandamiento
nuevo. El mandamiento que les estoy hablando acá, ustedes ya lo conocen. Y lo conocen no solamente porque Cristo ha dicho, lo conoce porque estaba allá en la ley también. ¿Qué mandamiento es ese? Levítico 19, 18. Voy a leer para que usted me acompañe. Dice así: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti. Eso ya estaba en el Antiguo Testamento. ¿Qué está diciendo Juan? Está diciendo, usted tiene una única manera de probar tu amor para con Dios, amando a tu hermano, amando a tu prójimo. Otro texto dice, ¿qué es lo que incluye el prójimo? ¿Qué es lo que incluye el prójimo para el judío? ¿Qué tenía el judío en la mente cuando escuchaba esas palabras? Mire conmigo, por favor, Levítico 19, 34. Y usted va a saber qué es lo que dice. Como a un natural de vosotros tendré al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Este prójimo, en el contexto del judío, era el compatriota Israel y el extranjero que vivía entre ellos. Eso para ellos era el prójimo. Por esa razón, los judíos preguntan a Jesucristo, ¿quién es mi prójimo? Porque esa palabra puede ser confundida con muchas cosas. Explícanos, Señor Jesús. ¿Quién puede ser considerado? Porque nuestra mente entendía que el enemigo del pueblo de Dios, de Israel, era enemigo. Lo único que nosotros teníamos que preservar en amor era el extranjero que estaba viviendo entre nosotros, por voluntad de ellos. Ahora, el que afrentaba a Israel, teníamos que odiarlos y matarlos. Ese es el contexto que tenemos de qué es el prójimo. ¿Y usted qué nos dice? Y Jesús hace una parábola del buen samaritano que no hace falta repetirla, declarando únicamente que tu prójimo es incluso tu enemigo. ¿Cuál era el peor enemigo que tenían los judíos en el tiempo de Jesús? Ahí, a estos judíos que Jesús estaba hablando, les hizo una parábola con su peor enemigo, los samaritanos. Está en Lucas 10, 25 a 37 esa parábola. Y más adelante Jesús llega en el libro de Mateo 5, 43 y 44 y dice, ame a tus enemigos. Vamos a leer. 43 y 44. Dice así, mira. ¿Oíste que fue dicho? Los hace recordar de la ley. Escuche bien. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu. Entonces, para ellos, el prójimo, ¿quién era? El compatriota israelita y el extranjero que vivía entre ellos. Pero el enemigo era aquellas otras naciones que afrentaba y adoraba a otros dioses y afrentaba al pueblo de Israel. Entonces Jesús está recordándolos, dice, ustedes tienen por concepto que el prójimo es el compatriota y es el extranjero que vive con ustedes. Y el enemigo es aquello. Ustedes oíste lo que fue dicho. Al enemigo odiarás y aborrecerás a tu enemigo. Versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Identidad, finalidad. Finalidad es revelar tu identidad. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los. Si usted no hace eso, no hay cómo identificar que usted es hijo de Dios. Es imposible que una persona que haya nacido de nuevo no demuestre evidencias de su nuevo nacimiento.
Por eso Juan presenta acá esos primeros versículos, diciendo: hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo. Está llevando sus mentes a recordar de todo lo que es el Antiguo Testamento, y él hace énfasis, es enfático en lo que es mandamiento nuevo y antiguo. Fíjate lo que dice: sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Ese desde el principio no remonta simplemente a la palabra de Cristo. Ese desde el principio remonta de todo el contenido, el contexto del Antiguo Testamento que el judío traía consigo. Todo el conocimiento que tenía de la ley de Dios, del Antiguo Testamento, digamos así. Y sigue, dice: este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. Ay Dios, parece que Juan está contradiciéndose. Ahorita dijo que no iba a escribir un mandamiento nuevo, y ya adelante, en el versículo siguiente dice: sin embargo, pero yo voy a escribirles un mandamiento nuevo, que es verdadero en él, en Cristo, y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Escuche, Juan estaría contradiciéndose que dijo que no iba a hablar un mandamiento nuevo, sino que el antiguo, y después dice que va a hablar un mandamiento nuevo. Obviamente que no. Juan acá está recordando las palabras de Cristo, que dijo: yo os doy un nuevo mandamiento. Pero tampoco ese mandamiento de Jesús es antiguo, que ámese unos a los otros y a Dios sobre todas las cosas. No es antiguo. Jesús está repitiendo lo que ellos ya conocían de la ley, que recién leímos. Ya conocían de lo que Dios les había mandado hacer: amar a su prójimo y amar también, amar a sí mismo como amar a su prójimo como ama a sí mismo. Pero rechazar el enemigo era lo que ellos habían aprendido. ¿Y por qué es nuevo? No es nuevo en un concepto, es nuevo en un aspecto. Cristo no introduce un nuevo mandamiento como diciendo: ustedes jamás han escuchado eso. No, Él introduce un nuevo aspecto. Él extiende el significado de prójimo. Por eso Juan, cuando repite, él dice: y escribo un nuevo mandamiento, pero que es verdadero en él y en vosotros. Ese nuevo mandamiento, Juan está haciendo mención, eco de las palabras de Jesucristo. Pero Jesucristo no introdujo un nuevo mandamiento, sino que es nuevo porque el aspecto distingue del antiguo. ¿Me explico? El prójimo ya no es más solamente aquellos que viven como compatriotas y que están como extranjeros dentro de sus tiendas. El prójimo ahora, que Jesús dimensiona ese significado y dice: el prójimo ahora es incluso tu enemigo. Por eso es nuevo. Ese concepto de prójimo no tenía ellos. Ese aspecto de que es el prójimo fue puesto por Cristo Jesús. Entonces, cuando Juan se refiere a que no está poniendo un mandamiento nuevo, está hablando del Antiguo Testamento, que ellos ya conocían el antiguo mandamiento. Pero cuando dice: pero un nuevo mandamiento les digo, está refiriéndose al mandamiento de Jesús, que sigue siendo el mismo, pero con un aspecto distinto. Esas son las palabras de Juan. Así que no se contradice, se reafirma lo que Cristo ha enseñado, y habla de la luz verdadera que alumbra. Versículo 9 dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en... Viste que él dijo: eso es verdad en él y en vosotros. En él y en vosotros. Es verdad en él que él ame a sus enemigos, que él ame a su prójimo. Y es verdad en vosotros que ustedes amen a sus enemigos y a su prójimo. Y si eso no es verdad en vosotros,
ustedes todavía están en tinieblas. La luz alumbra todas las cosas. Si ustedes dicen que viven en la luz, deben andar como Él anduvo. Versículo 6. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. ¿Cuál es la identidad del creyente? El creyente demuestra que ama a Dios amando en práctica a su prójimo. ¿Y quién es mi prójimo, pastor? Hasta tu enemigo. Entonces esa gente que dice orar para que Dios destruya y mate a sus enemigos, están equivocados. No siguen a la verdad del Evangelio de Jesucristo. Todavía están viviendo el antiguo mandamiento, en ese concepto que Juan dice que ahora hay un nuevo. No viva más en el antiguo buscando la muerte de sus enemigos. Viva en el nuevo. La ley del Espíritu y vida ha librado de la ley del pecado y muerte. Ahora usted no debe más buscar la muerte del enemigo. Si usted quiere orar por la destrucción de tus enemigos, ore para que sean destruidos en la cruz de Cristo, para que sus corazones sean partidos por el poder del Evangelio, que carguen su egocentrismo, su egoísmo, su arrogancia, su maldad en la cruz de Cristo. Porque sí o sí serán destruidos de alguna manera. Si no son destruidos en la cruz, serán destruidos en el día de juicio. Entonces, ¿quieres hacer algo por tu enemigo? ¿Sabe cómo amarlo? Ore por él para que él se convierta. Ore por la conversión. Hay mucha gente que a veces se acerca a mí y dice: pastor, necesito que oremos por mi tío, mi hermano, mi primo, para que salga de las drogas, de la drogadicción, que salga de la bebida, que salga de un vicio. Yo digo: no vamos a orar por eso. Vamos a orar para que se convierta. No vamos a orar para que deje la bebida, porque puede ser que deje la bebida, el humo, pero siga sin conversión, siga perdido, siga caminando a la dirección del infierno. Ahora, seguro que si él se convierte, va a dejar todo eso. Ahora, puede dejar eso y no convertirse. Entonces, nuestra oración correcta es para que Dios le salve. Dios le alcance el corazón para que se convierta. Y todo eso vendrá con la conversión. Entonces la oración correcta no es que deje el humo, que deje el cigarrillo, o qué sé yo, la bebida, la drogadicción. No. ¿Por qué? Y hay otros también que piden oración por enfermedades y todas esas cosas, ¿no? Está bien. Estoy diciendo que está mal eso. Pero la oración correcta es orar por salvación de su alma. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? Porque a veces cuando Dios les sana o cuando Dios les libera de esa esclavitud que tenían, ¿sabe qué hacen? Nunca más usted lo va a ver en la iglesia. Ya fue atendida su petición, la finalidad de la cual estaba en la iglesia fue atendida. Chao. No necesito más de tu Dios, gracias por lo que me hiciste. Así andaban las multitudes que seguían a Cristo, que no lo amaban de verdad. Y ahí viene un concepto de bendición y beneficio, que yo hablaba ayer con los hermanos. La bendición de Dios es espiritual, no es física ni material. El beneficio es físico y material. La bendición es espiritual, como está en el libro de Efesios capítulo 1, que Él nos bendecirá con toda la suerte de bendiciones espirituales. Entonces la bendición es aquello que cambia tu vida y transforma tu manera de actuar y puede bendecir a otros. El beneficio es aquello que usted alcanza como algo que fuiste a buscar con una finalidad de tener una satisfacción personal. Entonces, si usted viene por una sanidad, está buscando beneficio, no está buscando la bendición. Después que es sanado, te va de la iglesia y seguro que no va a regresar, apenas cuando esté de vuelta enfermo, a menos que esté enfermo o a menos que necesite algo más. Porque esa gente que seguía a Cristo como muchedumbre no es que no creía en lo que Cristo hacía, creía.
Viste que hay mucha gente que está en la iglesia y cree que Dios hace eso. Y viene a buscar la sanidad, la bendición, entre comillas, porque viene a buscar beneficios y no bendición. Porque creen que Dios hace. Y Dios hace como Dios hizo con los 10 leprosos. Dios sana a los 10 leprosos y todos 10 fueron beneficiados, pero uno solo fue bendecido. El único que recibió la bendición de Dios fue el que se convirtió. Los demás recibieron beneficio. Está en la fila de hacer la gente para buscar beneficio. Está en todo lado la gente buscando beneficio, en donde cree que puede sacar algo de beneficio para sus satisfacciones personales. Pero la bendición es aquello que te hace dar y no buscar. Cuando usted recibe la bendición de Dios, usted está queriendo bendecir a los demás. Es muy distinto del beneficio que a veces mucha gente enseña por varios lados. Que usted no viene a la iglesia, va a perder la bendición. ¿Y qué es la bendición? La bendición no tiene nada que ver con beneficios. La bendición también trae en su carro los beneficios. Pero no es la misma cosa. Es mucho más grande. Es mayor. Es eterna, es celestial, es divina, es trascendente. Usted con la bendición de Dios llega al cielo. Con el beneficio, quizás llega a la esquina. Aleluya. Regresamos al texto y vamos a analizar ahora los versículos 12 hasta el 15, hasta el 14. Pero mira una cosa, escuche bien. Todo el asunto que Juan trabaja acá y arranca en esos versículos 7 adelante, toda esa dicotomía del amor y del odio, todo eso que nos enseña acerca del amor de Dios, y la carta gravita sobre el amor de Dios, la identidad del verdadero creyente, porque Juan acá está enfrentando un problema de falsos apóstoles, falsos maestros, falsos profetas. Capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad si los espíritus son de Dios. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y estaban enfrentando los mismos problemas quizás de la iglesia de Judas, como ya he dicho. Que Judas escribe, porque son cartas universales y es la iglesia del Señor Jesús. Así que no es una iglesia específica, sino que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y acá empieza a defender y mostrar a los creyentes que están afrentados por esas falsas enseñanzas, a identificar quiénes son verdaderos cristianos y quién no es verdadero cristiano. Entre ustedes, el que dice que ama a Cristo y no obedece sus mandamientos es mentiroso. ¿Quién es el mentiroso? ¿Quién es el mentiroso entre ustedes? ¿Cómo identificarlos? Con sus hechos, con este amor que tiene por el prójimo, con ese concepto de entregar su vida por su hermano. Y desarrolla eso y culmina en el capítulo 4, versículo 20. Escuche. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, ¿quién es que está mintiendo acá en la iglesia? Eso es lo que está dando como una forma de diagnosticar el verdadero creyente del falso creyente. ¿Quién está mintiendo acá? ¿Quién es el mentiroso? Y sigue. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, que el que ama a Dios, ama. Acá está la prueba. El sentido de identificar el diagnóstico completo para identificar el cristiano verdadero del falso cristiano en este tiempo que estaba hablando Juan y en el tiempo de hoy, en las palabras de Cristo que recién leímos, para que seamos hijos de nuestro Padre que está en el cielo. Juan culmina diciendo, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Resume en esta frase.
Yo amo a Dios. Es fácil decirlo. Yo amo a Dios de todo mi corazón, como Jesús dijo, ame a Dios de toda tu fuerza, tu entendimiento, tu corazón, tu alma. Yo lo amo, pastor, de todo mi corazón. Es fácil decirlo, porque yo no puedo penetrar y descender al profundo de tu corazón, a lo que está escondido en tus sentimientos y emociones, para comprobar eso. Yo no puedo. Solamente el Espíritu Santo lo puede. Y el Espíritu Santo nos da la receta de cómo descubrir si lo que tú estás diciendo es verdad o mentira. A través de ese texto, la palabra de Dios dice, ¿quieres saber quién es el mentiroso? El que no ama a su hermano. La luz no alumbra en él, está en tinieblas. Y hermano, esa cuestión de amar al hermano, al prójimo, es visto hoy en nuestro contexto, en el mundo que vivimos. Las personas que son impías, ellos no tienen ningún aprecio por el prójimo, no tienen ningún sentimiento, ninguna compasión, ni nada por el otro. Ellos hacen trampa en ese mundo que estamos viviendo y te estafa, te hacen cualquier cosa para recibir un beneficio. Están ocupados de sí mismos. Ellos sirven a sus propias entrañas, a su propio ventre. ¿Sabe qué eran las entrañas? Porque decía, amad a unos a los otros con amor entrañable. ¿Usted sabe qué significaba eso para el pueblo antiguo? Cuando las personas sentían una emoción fuerte, ¿qué le da en la panza? Le da un frío en la panza, le pasa algo acá en las entrañas. Entonces, para los griegos y para los antiguos, las entrañas eran donde vivía el centro de las emociones. Entonces, cuando dice, ame unos a los otros, que nosotros hablamos hoy de todo corazón, ellos hablaban entrañablemente, con todas tus entrañas, con todas tus tripas. Con la fuerza de tus tripas, ame uno al otro. Era donde se ubicaba la emoción. La emoción. Entonces ves que ese amor entrañable, ese amor, la gente cuando dice la palabra de Dios que ellos sirven a su propio ventre, está diciendo, toda la emoción de ellos está para ellos mismos. No se importa con el prójimo, ni en lo que es prójimo en el contexto antiguo, del Antiguo Testamento. Ojalá si se importara con lo que es el enemigo. Y qué sé yo, cualquiera se constituye enemigo del impío. Porque si está en contra de no decir no a sus propósitos egoístas, ya se vuelve enemigo de ellos. ¿Por qué se matan los políticos? ¿Por qué son capaces de hacer cosas feas, terribles? ¿Por qué torturan a la gente para darles informaciones? ¿Por qué hacen esa clase de cosas? Porque están impidiendo de que sigan sirviendo a sus ventres, a sus entrañas. Cuando la palabra de Dios nos dice, amaos unos a los otros entrañablemente. ¿Cómo decir? El centro de tus emociones y de tu fuerza de sentimientos no debe estar enfocado en ti mismo, sino que en el prójimo. Y cuando usted hace eso, de hecho, amas a Dios. La única manera de que podemos penetrar en tu corazón y hacer un diagnóstico como una película en un telón, mostrando qué es lo que realmente pasa en tu interior. ¿Cuál es la real verdad que pasa dentro de ti? Cuando usted ama a tu prójimo, que puede ser encima tu enemigo. Tuvimos un episodio esa semana de que fuimos estafados. Y fuimos allá a visitar a esa gente que nos estafó, con el intento de tener de regreso, de vuelta, aunque sea una parte del dinero.
Pero ellos, hermanos, no les interesa quién sos vos, cómo conseguiste tu plata sudada, de qué manera. Quizás una señora, estuve leyendo de cómo ellos estafaron a otras personas, una señora bibliotecaria que vivía su vida para servir sus 2 hijitos y estaba con un plan de conquistar su casa, y ahí toma prestado 88,000 pesos, prestado para pagarlo en 3 años, a fin de dar la entrada en su sueño para darle la casita de los 30 metros cuadrados a sus 2 hijitos. Y la empresa, la estafa, no les interesa si usted va a seguir pagando 3 años con transpiración de tu sudor para sostener los 2 hijitos. No les interesa saber quién sos vos, de dónde vino tu plata. Les interesa estafarte, les interesa su ventre, no les interesa nada. Por eso falsos profetas que sacan de la gente el dinero, hermanos, están con el mismo espíritu maligno. La gente que no ama a Dios, decía Marcelo, ese pueblo declara claramente que odia a Dios. La prueba de rechazo por Dios es cuando deja de amar su prójimo. Y que tiene la coraje, la capacidad de hacer semejante cosa con el otro. El ladrón que entra en una casa y roba computadora, lleva todo lo que tú pasaste no sé cuánto tiempo para pagar, o quizás está pagando. Es una persona que está declarando con sus hechos que no ama a Dios, porque no está importando cuánto te va a causar de perjuicio, qué dolor de cabeza te va a dar, cuántos problemas te va a engendrar esa persona, ese hurto, que quizás ni tuyo era, gente que roba las cosas de los demás. Todo eso está declarando que odian y rechazan a Dios. Entonces, el amor al prójimo es la forma de identificar, es el diagnóstico más pleno de que uno realmente ama o no a Dios, sirve o no a Dios, vive o no en la luz. Entonces llegamos a esos versículos siguientes, que es la justificativa de Juan, porque ha escribido. Él dice que está escribiendo esas cosas no para los que son mentirosos en la comunidad de la iglesia, no para los falsos creyentes. Él está escribiendo, ahí él llama hijitos, a los hijitos. Es la forma cariñosa que Juan trata a todos, a los padres y a los jóvenes. Entonces hay padres y jóvenes en la iglesia. Y él dice que escribe a los hijitos porque han sido perdonados. Entonces él está escribiendo ¿a quién? A aquellos que han sido perdonados. Mire el versículo 12. Después él dice que ha escrito a los padres, porque ellos conocen al que es desde el principio. Yo estoy escribiendo no para los falsos, estoy escribiendo esas cosas a ustedes que tuvieron sus pecados perdonados. Yo estoy escribiendo esas cosas a ustedes que conocen al que es desde el principio. Versículo 13, parte A. Estoy escribiendo esas cosas a ustedes que han vencido al maligno. El espíritu del maligno no actúa en ustedes. Al contrario, ustedes les ha vencido. Estoy escribiendo esas cosas, jóvenes, porque sos fuertes y han vencido al maligno. Versículo 13, parte C. Escribo estas cosas, hijitos, porque habéis conocido al Padre. ¿Se recuerda que Juan defiende la divinidad de Cristo, diciendo que Jesús es el Cristo? En el capítulo 1, cuando declara que Jesús es el Cristo, está declarando que aquel que conoce al Hijo también conoce al Padre. Entonces, ustedes que tuvieron sus pecados perdonados, ustedes que han conocido al que era desde el principio, también conocen al Padre.
porque declaran que Jesús y el Padre son uno. Y ahí sigue la última parte, 14, versículo 14, y dice, y porque la palabra de Dios permanece en vosotros. Es a ustedes que estoy escribiendo eso. Ustedes que viven verdaderamente el Evangelio. La palabra de Dios permanece en vosotros. Ustedes han conocido al Padre. Ustedes han vencido al maligno. Ustedes conocen a aquel que es desde el principio y tuvieron sus pecados perdonados. A ustedes les escribo. Y para cerrar, la última parte, que él habla de los versículos 15 al 17, que es la parte más fuerte de esa porción de la Escritura, que se relaciona muchísimo con Apocalipsis capítulo 13. Esa parte, él dice así, 15: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está. ¿Qué mundo es ese? ¿Qué mundo es ese que no se puede amar? Que Juan advierte. Ese mundo es todo el sistema anticristiano, el sistema mundano anticristiano que yo he expuesto en capítulo 18, 19 y 18 de Apocalipsis, y en el capítulo 13 de Apocalipsis. Está en la exposición de Apocalipsis, en esos capítulos. ¿Qué significa eso? Es el mundo en donde está la gran ramera, invitándote para seducir tu corazón a amar lo que es material, a servir a Mamón, y que te conduce a tu área física, a los deseos físicos carnales, lo que acá en la epístola, versículo 16 dice, deseos de la carne, que es la palabra sarcos en griego, representando carne, esos deseos carnales. Usted sabe que la palabra deseo, la palabra griega epidemia, esa palabra epidemia, la epidemia de la carne, epidemia ten sarcos, los deseos de la carne, esos deseos carnales, que es aquellos que Cristo dijo, aquel que quiere seguir a mí, tome cada día su cruz. Esa cruz, esos deseos carnales que están peleando en contra del nuevo nacido que está dentro tuyo. Esos deseos carnales que el creyente verdadero enfrenta todos los días de su vida. Esos deseos carnales que es la lucha que el impío no conoce, porque él entrégase a sus entrañas. Esos deseos carnales que el creyente está siempre peleando, y que está en 1 Pedro 2:11, también Romanos 13, Efesios 2, dice así, 1 Pedro 2:11, muy fuerte ese texto de Pedro. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Ustedes en ese sistema mundano son extranjeros y peregrinos. Yo los ruego, como estoy rogando a extranjeros y peregrinos en ese mundo. ¿Qué? Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles. Ustedes no pertenecen a este mundo. El creyente, hermano, tiene un dilema interno. Nosotros vivimos en el reino humano, pero pertenecemos al reino divino, al reino de Dios. Por esa razón estamos siempre en pelea interna. Nosotros no podemos conformarnos con este mundo. ¿Se recuerda? De Romanos capítulo 12. No os conforméis con este siglo, sino renovaos. Debemos estar inconformes con el sistema mundano anticristiano. Entonces, ese mundo que el texto nos dice acá, significa tres cosas en tres áreas de nuestra vida: física, emocional y espiritual. Él nos afecta de esas tres maneras. Las palabras que nosotros vemos acá en el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, lo que hay en el mundo, ¿qué es lo que hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Está hablando que en este mundo hay esas tres cosas. ¿Qué mundo es ese? Es el mundo que está dentro tuyo.
y que también nos afecta por los lados externos. El sistema anticristiano, maligno, que quiere seducirnos en la carne, la parte física, con el oftalmón en griego, que es deseos, la epidemia del oftalmón, el deseo de los ojos. Esa palabra, ella nos lleva al Antiguo Testamento cuando habla de la codicia, el desear las cosas, pero no está hablando únicamente y tampoco de lo que es los deseos carnales. Está hablando de las glorias que buscamos. Está hablando de esas codicias que nos pasa al corazón. Esas áreas. La tercera es, que también tiene otros textos, pero ya estamos con el tiempo bastante avanzado. Tenemos Proverbios 27, Génesis 3, que podíamos mirar esos textos, pero está avanzada la hora. Y la última área es la vanagloria de la vida. La vanagloria es la palabra alazonea, que es en donde nos afecta en la área espiritual. Esa vanagloria de la vida, ese deseo de los ojos, codicia de los ojos, el deseo de la carne, todas esas cosas son intentos de que ese mundo sistémico intenta seducirnos y conducirnos a través de la gran ramera de Apocalipsis 18, a través de todo el sistema que nos quiere hacer amar a este mundo. Si usted mira Apocalipsis 13, usted va a ver cuando la palabra de Dios nos muestra una de las bestias saliendo del mar y otra saliendo de la tierra. La bestia que se levanta del mar es la bestia que tiene los poderes bélicos, políticos y financieros, que trabaja esos sistemas en el mundo. Y esos tres sistemas son poder dados a la primera bestia, que el dragón le da a esta bestia ese poder. Y después levántase una bestia de la tierra, que está trabajando con el falso profeta, con el engaño, y con todo el poder de la primera bestia. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo funciona esa visión que Juan tiene? La primera bestia levanta con todo el poder en donde te seduce. ¿Se recuerda cuando llegó la tentación a Cristo diciendo, todo eso te daré? Todo lo que ofrece el mundo, todo eso te daré si prostrado a adorarme. Apenas adóreme. Entonces el dragón estaba investido con toda su fuerza en contra de Cristo. Y a nosotros nos figura como la primera bestia que nos presenta los poderes, y la segunda bestia que es el falso profeta, el intento de convencernos a adorar a Mamón, que representa todas las riquezas materiales invisibles que puede seducir el corazón y poner esas cosas en lugar de adoración a Dios. Entonces vemos que estas dos bestias, la segunda se levanta con todo el poder de la primera, y dice Apocalipsis 13 que el intento de ellas es hacer con que adoremos al dragón que dio poder a las dos bestias. Entonces ese sistema mundano, anticristiano, trabaja con el intento de hacerte olvidar de tu creador, olvidar de que usted tiene un propósito en ese mundo, en esa vida, de que tú fuiste creado para la glorificación y adoración a Dios para siempre, su gloria. Que tú eres el reflejo de Dios, la imagen y semejanza de Él, para glorificarlo. Hace con que usted se olvide de eso y pase a adorar a sí mismo y a servir tu vientre, porque cuando usted pone el yo en el centro, las dos bestias han logrado con que usted adore a Él, al dragón. Y ya dejaste de adorar a Dios. Tú eres el centro. El diablo no está diciendo, adore a mí y acá estoy como una imagen. No es así la cosa. Eso es figura. Cuando usted está realmente adorando al diablo, usted está sirviendo a ti mismo. Todo concentra en el yo. Y esas tres áreas de nuestra vida, física, emocional y espiritual, el diablo intenta seducirnos
para que nuestro yo esté atendido en las tres áreas. Esté atendido en la física, esté atendido en lo espiritual y esté atendido en lo emocional. Porque cuando una persona conquista cosas físicas, bienes, riqueza, obviamente que ha saltado por encima de varios principios y ha herido muchas otras personas para llegar a un lugar de riqueza, cuando llegan a ese nivel, ellos están con un vacío en su corazón, buscando la aprobación espiritual, porque sus emociones les condenan. Entonces el diablo trabaja con el falso profeta, con el intento de convencerte que está todo bien delante de Dios, y te prepara iglesias maldecidas para bendecirte, engañándote de que estás sirviendo a Dios después de haber pisado el cuello de miles de personas, de respetando los principios del amor al prójimo. Ese es el sistema mundano que vemos presentado en esos versículos de Juan. Y ese sistema mundano ha llevado mucha gente a adorar al diablo. No están adorando nominalmente. No están diciendo somos una iglesia de Satanás. No están diciendo yo adoro al diablo cuando estoy allá en la Umbanda. No, hermanos, no es eso. La marca de la bestia, yo prediqué eso en Apocalipsis 13. No es el chip ese que la gente divulga por internet y está ahí. No. La marca de la bestia está ya en la frente de todo aquel que no tiene la marca de Cristo. Aquel que no tiene el sello del Espíritu Santo ya está marcado por la bestia. La marca de la bestia es toda acción de aceptación a la adoración al diablo cuando usted deja los principios de la palabra de Dios y deja de amar al prójimo y deja de seguir a Cristo y ya no está marcado por el sello en su frente, que es el Espíritu Santo de la promesa, el penhor de nuestra herencia. Cuando usted no tiene la marca de la sangre del Cordero en los dinteles de tu puerta, ya está seguro que tenés la marca de la bestia. Esa es la marca de la bestia. Lo que no te identifica como creyente, te identifica como hijo del diablo. Así de sencillo y de duro. Porque acá Juan nos dice justo eso. Es el mentiroso. Y Jesús, cuando enfrenta a los fariseos, no le pone paños fríos tampoco. Dice, ustedes tienen por padre, ¿sabe quién? El diablo. Porque ustedes buscan matarme y el diablo es el homicida desde el principio. ¿Quién es el mentiroso? Jesús dice claramente, el diablo es el mentiroso y mente desde el principio. Ustedes tienen por padre a Satanás. Es fuerte, pero es la verdad de Dios. Si queremos servir a Dios verdaderamente como creyentes cristianos, tenemos que actuar como creyentes cristianos. Tenemos que actuar como aquel que realmente ama a su prójimo, sirviendo a Dios de todo su corazón cuando estamos sirviendo a nuestro prójimo. Yo cierro con eso, con el versículo 17 que dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para. Eso es un eco de Isaías 48 que dice, sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Es la palabra de Dios que nos hace cada día estarmos más firmes, que nos hace amar más a Dios. Es la palabra de Dios que nos sostiene en la verdad. Ay del que hace el dulce por amargo y amargo por dulce, dice el libro de Isaías. Hermanos, la palabra de Dios no nos deja mezclar la mentira con la verdad, el engaño con la verdad. La palabra de Dios nos revela quiénes son falsos profetas y quiénes no son. Esa es la palabra de Dios que Juan está escribiendo a la iglesia Señor Jesucristo. Identifiquen los que son creyentes verdaderos. Tenemos que vivir la palabra de Dios. Tenemos que servir unos a los otros. Amar unos a los otros. Tampoco es solamente de palabra, es de hecho. Que Dios nos ayude a sermos siervos verdaderos de Él. Que Él perdone nuestros pecados, nuestras culpas. En el nombre de Jesucristo. Vamos a orar, cierre tus ojos. Querido Dios, ten misericordia de nosotros. Gracias por tu palabra.
Gracias por ese momento en donde tú ministraste en nuestro corazón. Espíritu Santo, por favor, cámbianos, fortalezcanos y nos ayude para la gloria de tu nombre. Amén y amén.